Senhor Jesus! Nosso dia começa assim, invocando para se encher do Espírito logo de manhã. Nosso dia todo na Coportagem depende muito de como nós acordamos. A gente acabou de se arrumar aqui agora e tomar aquele café, né? Pra começar o dia bem. Lleno y también el espíritu lleno de palabras. Cheio demais. Depois que todos tomam café, vamos exercitar mais o Espírito e se encher mais da palavra. Estamos saindo agora, a Coportagem. E aqui em Portugal a gente faz tudo junto. É muito bom, uma história maravilhosa de renovo. Então é muito bom sempre que a gente tá aqui e é uma chance pra gente apucar na rua. Ai. Você que tem um coração missionário? Vem com o coração. Oi, Raul, você aceitou a oração? Vamos fazer oração. Eita, Epa! pronto, já. Amém, Rogério, Raquel. Oh Señor Jesús, amada iglesia, Jesús es el Señor. Le damos una bienvenida y unas buenas noches a todos los siervos y a todos los hermanos que se conectan con nosotros a través del canal de acá de la iglesia en Valledupar. Esta transmisión que vamos a tener acerca de la palabra ministerial, hermanos, queremos seguir anunciando de que estamos en la serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Y estamos en este tomo que se llama Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Primero que todo queremos comenzar dándole al Señor la preeminencia, ¿cierto? Vamos a comenzar orando para que el Señor tome el control en esta noche y para que el Señor nos dé los oídos, ¿cierto? Nos dé la mente abierta, el espíritu ejercitado para que nosotros podamos recibir esta suministración del Espíritu que es su palabra. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú nos alimentas. Gracias porque tú eres el que nos nutres y porque tú eres el que nos das todas las cosas que nosotros necesitamos. Gracias por esta reunión ministerial. La ponemos delante de ti. Queremos que usted tome el control de todas las cosas y que tome el control de nosotros. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Hermanos, estamos en la segunda semana que se llama Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Esto está enfocado en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Hermanos, en esta noche nosotros pues vamos a estar mirando cómo se ejecuta la obra o la voluntad de Dios. Vamos a tener también un corazón humilde que cree en la palabra. Vamos a mirar que la ley resalta las pasiones de la carne. El Señor nos va a explicar un poquito más acerca de esto. Vamos a mirar cómo andar en el Espíritu que nos libera del pecado y de la ley. Aquí está la solución. Por otro lado, vamos a mirar los 4 grupos de la obra de la carne, ¿cierto? También vamos a ver el primer aspecto del fruto del Espíritu, que es el amor. Y por último, vamos a ver un ejemplo que se llama el ejemplo del rayo láser, ¿cierto? Donde nosotros, el Señor, nos va a mostrar o nos muestra una figura de cómo el Señor actúa a través de la obra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, para entrar en el tema, vamos a mirar cómo se ejecuta la voluntad de Dios. ¿Cómo se ejecuta la voluntad de Dios? Amén, hermanos, y esto está enfocado en Efesios capítulo 1, versículo 9. Ya lo vamos a mirar. Pero antes de esto, pues vamos a mirar de que en Génesis capítulo 1, nosotros leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban, ¿qué? Sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, hermanos, desde el principio, cuando Dios creó al hombre, ¿cierto? Él lo creó para que él señoreara la tierra, para que la sojuzgara, y por eso hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Esto lo vemos en los versos 26 y los versos del 26 al 28 de Génesis capítulo 1. Hermanos, es importante que nosotros comprendamos, ¿cierto?, la manera como Dios trabaja.
Entonces, para ver esto, ¿cierto? En estos dos versículos que nosotros tocamos primeramente, Génesis 1, 1 y 2, nosotros vemos de que, bueno, cuando Dios formó la tierra, también vemos también como que un tiempo, un momento en que se detuvo la obra de Dios porque hubo que una rebelión. En esta rebelión nosotros ya conocemos que este llamado ser angelical, Lucifer, ¿cierto? Se convirtió en el adversario de Dios, se convirtió en el antagonista, se convirtió en el enemigo, se convirtió como es en el mismo diablo, que ese es el nombre. Entonces, por causa de esto, ¿cierto? ¿Qué sucedió? La tierra quedó totalmente cubierta de agua y estos fueron los juicios que Dios estableció a través de lo que Él había hablado, a través de su palabra. Pero, hermanos, nosotros necesitamos notar algo, ¿cierto? Dios siempre hace las cosas con un propósito. Dios siempre ha tenido un deseo. ¿Cuál es el deseo y cuál es la intención de Dios? Bueno, en Isaías 45, versículo 18, dice que Dios hizo la tierra y la hizo con un propósito. Él la hizo, pero también la compuso. Pero también dice lo siguiente, la hizo con el propósito de que ella fuera habitada. Él no la hizo para descomponerla, para destruirla, no. Él la hizo para que fuera, cierto que, habitada. Y en este caso, nosotros vemos, ¿cómo lo vemos nosotros? Lo vemos a través de una señal. ¿Cuál es la señal ahí, hermanos? Dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero vemos que el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. ¿De qué habla esto, hermanos? Esto habla de que Dios nunca abandonó su obra como primera medida. De que Dios cuando tiene un propósito, Él lo termina. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, estaba dispuesto, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Para que el hombre, ¿cierto? Para que Dios pudiese concretar aquello que Él había logrado, aquello que Él había planeado, aquello que Él había hecho. Entonces, hermanos, ¿dónde vemos nosotros esto? Bueno, en el versículo 3 de Génesis capítulo 1, hermanos, ya nosotros vemos de que dice lo siguiente, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Miren esto, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces, hermanos, ¿qué vemos nosotros aquí? Nosotros aquí vemos en la palabra de comando, lo que salió de la boca de Dios, ¿cierto? El impulso que tenía y el Espíritu que comienza a realizar la obra. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz, entonces ya el Espíritu comenzó a actuar, ya el Espíritu comenzó a hacer la obra. Entonces, aquí que vemos nosotros también, hermanos, vemos de que el Padre tiene una voluntad. El Padre tiene un propósito, el Padre tiene un deseo, ¿cierto? Por otro lado, nosotros vemos de que el Hijo, ¿cierto?, es el arquitecto, el Hijo es el que hace la obra. Dios habla a través del Hijo, el Hijo hace la obra y el Espíritu comienza a actuar, el Espíritu comienza a hacer la obra. Entonces, hermanos, es muy importante que usted y yo tengamos esto claro. En Efesios, que es un capítulo, un versículo que nos ayuda demasiado, hermanos, que nos da la claridad, que nos muestra la luz, que nos da la certeza de esta palabra, lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 5 y versículo 9, dice, habiéndonos predestinado para ser que filiados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahí vemos la voluntad de Dios, ahí vemos al Hijo haciendo la obra. Pero luego después en el versículo 9 vemos el verso clave, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según que su beneplácito. Hermanos, cuando nosotros vemos aquí la palabra beneplácito, vemos el buen placer de Dios, vemos en lo que Él se complace, vemos lo que Él quiere, vemos lo que Él desea. Es como cuando usted quiere construir algo, cuando usted quiere diseñar algo, hermanos, usted se siente contento. Yo me siento contento con aquello que hicimos, con aquello que diseñamos. Si eso queda mal, hermanos, ahí no hay ningún placer. Ahí lo que hay es, por lo menos, amargura, ahí lo que hay es, no me gustó eso, no lo quiero. Pero hermanos, nosotros vemos que cuando Dios forma al hombre, cuando Dios hace su plan, cuando Dios diseña su plan, vemos el buen placer de Él. Amén, hermanos. Entonces, gracias al Señor por esta palabra. Primero vemos nosotros que Dios tiene una voluntad, un deseo en su corazón, identificado con la palabra beneplácito, la voluntad es del Padre, y esta está de acuerdo con aquello que Él hace que le da placer. Luego en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31, hermanos, nosotros vemos al Hijo como la sabiduría.
como aquel que complace, como aquel en el cual Dios se siente contento, en el cual Dios se siente alegre. Entonces nosotros vemos que el Hijo es quien es la palabra de Dios, esta sale de la boca del Padre como una voz de mando, mediante la cual el Espíritu ejecuta todo el deseo del Padre. Hermanos, así nosotros podemos ver el deseo, así vemos cómo funciona esto y cómo se lleva a cabo el mecanismo de la obra de Dios, hermanos. Que usted y yo podamos tener esta conciencia, que podamos estar contentos con el plan de Dios y que podamos ser uno con la voluntad de Dios. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Ahora continúa nuestro hermano Henry. Amén. Un corazón humilde que cree en la palabra. Un corazón humilde que cree en la palabra. Hermano, todo esto nos lleva a que nosotros necesitamos tener un corazón muy humilde. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos creer en la palabra necesitamos ser de corazón contrito, humilde, pobre en espíritu. Por eso, continuando con este encargo de esta semana 2, el alimento diario, dice que después de la creación del hombre, decía el Señor que la obra de Dios debe ser hecha, ¿qué? ¿A través de quién? De este hombre. Pero para que este hombre haga la voluntad de Dios, como compartía nuestro hermano Johnny, es necesario que él cree en la palabra. Es necesario que crea en la palabra. Es necesario que crea en la palabra. Importante que este hombre crea en la palabra. ¿En cuál palabra? En la palabra que viene de Dios. La palabra que proviene de la boca de Dios. Por eso el Señor nos recordaba en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual que actúa en vosotros los creyentes. Hoy nosotros, esta fue la experiencia de los tesalónicos, ellos recibían la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de un canal. ¿Cuál canal? Pablo. Pablo era el canal, la boca de Dios en ese entonces. Él daba la palabra profética. Él transmitía la palabra que viene de la boca de Dios. Y él fielmente transmitía. Y los tesalónicos dicen que la recibían ¿qué? Alegres, gozosos. Porque vieron que no eran palabra de hombre, sino palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos un canal. Y ese canal es nuestro hermano Pedro Don, que es el canal que transmite la palabra de Dios. Es el mensajero de Dios, fiel, transmisor de la palabra. Por eso usted y yo necesitamos tener un corazón humilde para creer en la palabra. Por eso iniciamos un corazón humilde que cree en la palabra. Un corazón humilde que cree en la palabra. Por eso el Señor decía, Dios debe usar a alguien como canal para ¿qué? Para transmitirla a los hombres. Dios necesita un canal. Y ese canal, como estamos compartiendo, es nuestro hermano Pedro. Por eso usted y yo necesitamos tener un corazón humilde para creer en la palabra. ¿En cuál palabra? En la palabra que viene de Dios a través de nuestro hermano Pedro. Por eso usted y yo necesitamos estar pegados a la inmersión, en la palabra profética, estar pegados al alimento diario juntamente con la palabra. Usted y yo necesitamos estar pegados en los likes por el canal Instituto Vida para Todos de los jueves, de los sábados y los domingos. Necesitamos estar de cerca, porque no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Amén. Y decía, esta es la gran dificultad para todos, creer que otro hombre puede ser el canal de Dios. Quien cree, recibe esa palabra, que Pablo hablaba como palabra de Dios. Y entonces esa palabra actúa y trabaja. Uno que cree, ahora hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? La cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando usted y yo creemos en la palabra que estamos recibiendo, ella comienza a actuar poderosamente en nosotros. Por eso usted y yo estamos viendo muchos milagros. Hermanos, adolescentes siendo levantados, adolescentes amando la palabra del Señor, amando la obra, amando la vida de la iglesia, muchos colportores en toda la tierra, hermanos, capitanes, tropas, intendentes, valientes de David, involucrados en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque tienen un corazón humilde y creyeron en la palabra. Y aquel que cree actúa en vosotros poderosamente. Por eso usted y yo necesitamos amar y creer poderosamente en la palabra del Señor. Isaías 66:2
También el Señor nos lo recordaba, decía, en la versión King James dice, ¿acaso no fueron mis propias manos las que crearon lo que existe y solo así todo lo que hay llegó a existir? Pregunta Yahweh, el Señor. Daré pues mi atención y estima a al humilde y arrepentido de espíritu, que dedica su amor reverente ¿a qué? A mi palabra. Hermano, un corazón humilde, un corazón arrepentido de espíritu, dice que dedica su corazón reverente ¿a qué? A la palabra. Hoy usted y yo necesitamos tener un amor reverente a la palabra. Ni usted ni yo podemos tener dudas, no podemos tener, hermanos, rebeldía en nuestro corazón. Dios nos libre de todas esas cosas. Nosotros necesitamos estar claros, hermanos, de que tenemos una palabra, hay un canal, y esta palabra es la palabra profética, donde usted y yo necesitamos alimentarnos. Tome el alimento diario, rúmelo, vaya a los versículos, haga inmersión refinada, haga inmersión ultra refinada, hermano, y eso, hermano, vamos a tener amor reverente a la palabra profética. Amén. Y ya para ir culminando, el Señor nos decía en la página 26, dice, tener un corazón que ama con reverencia la palabra de Dios significa reconocer que ella tiene poder para realizar la obra. Y tener un corazón humilde significa admitir, no soy capaz. Es la palabra la que hace la obra de Dios. Dios no usa al hombre arrogante, mire, Dios no usa al hombre arrogante, sino al contrito, que confía en Él y en su palabra. Amén. Dios usa ¿a quién? Al contrito, aquel que confía en Él y en su palabra, como Abraham, quien en medio de una generación idólatra buscaba al Dios verdadero. Hermano, no es por nuestra capacidad, no por nuestra fuerza, no. Hermano, nosotros no somos capaces, pero por tener un corazón humilde y contrito, hermano, Dios se puede mover. Amén. Jesús es el Señor. Hermano, gracias al Señor. Seguimos con esta palabra. Hermano, somos estos obreros de la última hora. Aleluya. Amén. Que tenemos este corazón humilde. Aleluya. Gracias al Señor. Hermano, siguiendo este encargo maravilloso. Hermano, el Señor ha compartido esta semana una palabra maravillosa sobre la ley. Resalta las pasiones de la carne. Hermano, aquí en Romanos 6, capítulo 6, versículo 12. Hermano, un versículo fundamental sobre este día. Hermano, aquí vemos cómo la palabra del Dios necesita reinar en nuestro corazón. Aleluya. Amén. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermano, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aleluya. Hermano, aquí vemos originalmente el Señor creó al hombre para que el hombre lo obedeciera. Hermano, Él lo puso en el huerto de Edén, hermano, con una convicción, era de que el hombre comiera del árbol de la vida. Aleluya. Hoy, hermano, fuimos creados, sienta usted esto de que fuimos creados para comer del árbol de la vida. Aleluya. Gracias al Señor, hermano, porque en el huerto de Edén, allí estaba el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermano, pero aquí en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, vemos la consecuencia de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor nos decía, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, aquí vemos de que hoy nosotros como hijos de Dios, como esos obreros de la última hora, necesitamos andar en el Espíritu, aleluya, para no satisfacer los deseos de la carne. Hermano, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Aleluya. Hermano, gracias al Señor, porque aquí vemos después de la caída, vemos la desobediencia de parte del hombre en cuanto a la palabra de Dios. Aquí vemos cómo el hombre comenzó, hermano, a obedecer a sus pasiones de la carne. Allí vemos después de la caída cómo el hombre
en su ser natural, en su carne. Cómo vemos aquí cómo el hombre desobedeció a la palabra de Dios, a lo que Dios estaba mandando en ese momento. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, para que el hombre comiera de este árbol de la vida. Hoy, hermano, gracias al Señor, porque hoy tenemos el árbol de la vida que está en la palabra profética, aleluya. Hoy ese árbol de la vida es añadir Dios mismo hacia adentro del hombre. Hoy esta palabra está haciendo de que Dios se añada completamente a cada uno de nosotros. Y siguiendo, hermano, más adelante, el Señor decía en el 3er capítulo de Génesis, vemos que aquí surge un personaje en cuanto a la caída del hombre, que es la serpiente. Allí como con astucia, todos sabemos cómo ella engañó al hombre, a la mujer, para que ellos fueran independientes de Dios. Hermano, allí vemos el peligro que esto ocasionó, ¿verdad? El engaño, la desobediencia. Hermano, pero gracias al Señor, porque aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12, vemos cómo entró en el mundo el pecado. Aquí vemos el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermano, estamos viendo esta palabra para que usted vea, hermano, la importancia, así como van a compartir los siguientes hermanos, de vivir y andar en el Espíritu. Hermano, la consecuencia de la desobediencia produjo el pecado y la muerte. Hermano, produjo tanta violencia aquí en la humanidad, produjo la maldad en la humanidad. ¿Por qué? Por una desobediencia. Amén, hermano. Entonces vemos más adelante en el 6º capítulo de Génesis, vemos cómo el hombre, después de la caída del hombre, se volvió carnal, se volvió independiente de Dios. Vemos la maldad que produjo en el hombre, y allí en esa maldad Dios rescató a una familia que fue la familia de Noé. Dios destruyó la humanidad por medio del diluvio, y los hombres a partir de ese momento, amados hermanos, mire lo que pasó. La humanidad comenzó a tener miedo de Dios. Mire el punto, miedo de equivocarse y ser castigada nuevamente con un diluvio. Luego, más adelante, surgió otro personaje que fue Nimrod. Hermano, Nimrod llevó al hombre a que se independizara totalmente de Dios, lo volvió independiente de él. Hermano, a no tener temor a Dios, a volverse idólatras con otros dioses, pero gracias al Señor porque en ese tiempo surgió Abraham, aleluya. Hermano, Dios escogió a Abraham, que tenía un corazón para él, aleluya. Dios llamó a Abraham y le dio una promesa, aleluya, que toda su descendencia, aleluya, gracias al Señor, iba a vivir en la buena tierra, aleluya, en Canaán, gracias al Señor. Y ya para finalizar, vemos, hermano, la razón por la que el hombre se guardó en ese tiempo. Dios le envió la ley para que el hombre se guardara antes que viniera el descendiente que Dios le había prometido a Abraham, que era Cristo. Cristo era el único capaz de cumplir toda la ley, el único capaz de cumplir todo lo que Dios había hecho, aleluya. Hermano, hoy estamos disfrutando de este Cristo que está en la palabra, aleluya. Pero mire, ya para terminar, yo quiero leerle este párrafo, dice: por esta razón, la ley comenzó a resaltar nuestros pecados. Satanás usa nuestra carne para corrompernos, amados hermanos, y su arma para vencernos con su concupiscencia. De esta manera, la ley resalta aún más nuestros deseos pecaminosos, que nos vence. Entonces, antes de alguien conociera la ley,
podía vivir en pecado, pero ese pecado no era resaltado. Pero hermano, el pecado quedó expuesto cuando alguien nos dice que algo está prohibido. Y cuando más prohibido es, más evidente se vuelve para usted. Cuando más intenta evitarlo, más difícil se hace evitar cometerlo. Hermano, el pecado entonces se convirtió en un monstruo. Cada día nos atormenta con inquietudes como no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Finalmente un día somos derrotados. Ese es el punto al que la ley puede llegar, resaltar nuestra condición pecaminosa. Hermano, aquí vemos, hermano, cómo el pecado reinó en el hombre, pero gracias al Señor los hermanos van a dar la solución de que necesitamos derrotar el pecado, derrotar a nuestro viejo hombre. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén, hermano. Sube el Señor, aleluya, amén. Oh Señor Jesús, alabamos al Señor por su hablar de vida, amén. Andar en el Espíritu nos libera del pecado y de la ley. Andar en el Espíritu, andar en el Espíritu nos libera. Andar en el Espíritu nos libera del pecado y de la ley, del pecado y de la ley. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor, te alabamos. Dice que el Señor nos mostraba en este día precioso. Dice que hemos visto que la ley solo hace evidente el pecado en nosotros, pero no nos libera de él. Entonces, ¿cómo podemos entonces liberarnos de él? ¿Cuál es la manera de liberarnos? Gracias a Dios por Cristo. Murió por nosotros. Gracias a Dios por Cristo, murió por nosotros. Gracias a Dios por Cristo, murió por nosotros. Gracias a Dios por Cristo, murió por nosotros. Amén. Amén, hermano. Señor Jesús, para asegurarnos que la ley que enfatiza el pecado no tiene poder sobre nosotros, Pablo nos presenta la figura del marido, del matrimonio, en el 7º capítulo del libro de Romanos. Entonces vemos ahí que el Señor nos habla del asunto del matrimonio y hace esa alegoría para mostrarnos, hermano, que nosotros hoy, hermano, no podemos tener como sustento el marido viejo, el marido antiguo, el marido que representa la ley y el pecado, el marido que nos hace recordar el viejo hombre que nos lleva a ver que el sustento, el que nos apoya, es la ley, el mundo y las cosas de aquel mundo. No, hermano, ya nosotros no estamos. Amén, aleluya. Ya no estamos nosotros subyugados o sujetos a esa ley, a esos preceptos y conceptos que tenían antes. Ya nosotros no estamos ahí, hermano. Hoy el Señor nos está mostrando, hermano, que la ley nos condenaba, nos señalaba, nos mostraba nuestra condición. Pero hasta ahí. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que por su gracia nos vino hoy a ser libertados. Somos libres, hermano. Ya nosotros hoy no estamos sujetos al viejo marido. Hoy estamos en el nuevo marido, que es Cristo. Amén. Oh, Señor Jesús, veía yo que marido es, ¿qué es marido? Marido es algo que te sustenta, que te provee, que te cubre, que te guarda. Ese es el marido. Entonces, hoy, hermano, tú y yo no podemos vivir en que la ley y las cosas del mundo son las que me sustentan. O el Señor, ¿quién es, hermano? Usted y yo, claro. Nuestro nuevo marido es Cristo. Yo vivo en esa línea. Cristo es mi marido, amén. Sigo leyendo aquí, hermano. Dice que, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Amén. Señor Jesús, nosotros fuimos muertos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros tenemos que confrontar este versículo en el libro de Romanos, capítulo 6, 6, donde nos dice que nosotros, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Señor Jesús, se murió por nosotros, hermano. Fuimos liberados
de la ley y del pecado. Hoy vivimos en vida nueva, andamos en novedad de vida. Amén. Entonces, hermano, hay algo aquí que yo podía aplicar a mi vida. Yo hoy me identifico en Jesús, Señor murió por mí, fue a la cruz, derramó su sangre, me liberó. Entonces, el Señor quiere que yo viva en el nuevo, que es vivir en el Espíritu. Hermano, a veces en nuestro corazón hay una lucha, hay una guerra que constantemente está peleando, que nos volvamos a la carne, nos volvamos al Espíritu. Y así, hermano, todos los días en nuestro diario vivir ocurre eso, una lucha diaria en el ambiente donde andamos, en lo laboral, en la familia, donde vamos, hermano, hay una lucha constante. Vemos por las calles lo que está ocurriendo. Pero, hermano, hoy nosotros, hermano, tenemos la decisión en nosotros. Tenemos que volver nuestra mente al Espíritu. Oh, Señor Jesús, durante mucho tiempo el Señor nos ha estado hablando de cómo volvemos nuestra mente al Espíritu. ¿Qué hacemos? Me voy a un lugar, me quedo quieto. No, hermano, hay una manera para que usted y yo nos podamos volver al Espíritu. Amén. Hay una manera para volvernos. Hay una manera para volvernos al Espíritu. Hay una manera para volvernos al Espíritu. Hay una manera para volvernos al Espíritu. Amén, hermano. Entonces, el Señor me estaba aquí que la manera, ¿cuál es, hermano? El Señor nos la puso en nosotros, en esta era, nos dio, con la palabra profética, nos dio grande revelación, hermano, en el asunto de la inmersión en la palabra, gritos de guerra, transcripción, inmersión de la palabra, escribir, salir a predicar el evangelio, necesitamos ofrendar los votos, todo esto, hermanos, para usted y para mí, nos tienen que volver a vivir en el Espíritu. Amén. Ya no podemos vivir pensando en aquellas cosas, sino que hoy el Señor nos ha colocado en la iglesia y nos ha dado herramientas y nos ha dado formas de que nos volvamos al Espíritu, que vivamos en el Espíritu, que nuestra vida no esté suelta, hermano. Yo no puedo estar en mi trabajo, hermano, pensando en otra cosa, pensando en aquello. No, yo tengo que estar en mi trabajo haciendo inmersión, gritos de guerra. Si llegó una tristeza, Señor Jesús, me vuelvo al Señor, leo un punto de la inmersión. Si llegó a mí que aquello, que lo otro, que me desanima, hermano. No, hermano, levántese, hermano. No se deje que el enemigo lleve su mente a la carne, a las concupiscencias. Luche, hermano, que en su corazón hay una guerra, en su corazón y en mi corazón. Eso no depende de otro. Depende de usted, que usted vuelva al Espíritu, ponga su mente en el Espíritu, invocando al Señor, haciendo inmersión, gritos de guerra, hermano. Así no habrá oportunidad para que usted y yo vivamos en la carne. Así no habrá oportunidad para que usted y yo perdamos el tiempo. Hoy nos ha colocado en la iglesia. Amén. Estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia para vivir en el Espíritu. Estamos en la iglesia para vivir en el Espíritu, en el Espíritu. Estamos en la iglesia para vivir en el Espíritu. Amén. Jesús es el Señor, hermano. Amén. Oh Señor Jesús, amén. Es una lucha, hermano. Señor Jesús, esta es una lucha. Esta es una lucha el cual se vence luchando, poniendo la mente en el Espíritu. Anda en el Espíritu. Anda en el Espíritu. Anda en el Espíritu. Anda en el Espíritu. No satisfagáis las obras de la carne. No satisfagáis las obras de la carne. Hermano, esta es la clave. Vamos a luchar. Vamos a andar en el Espíritu. Es la única forma de no ser engañado. Poniendo la mente en el Espíritu es vida y paz. Poniendo la mente en el Espíritu es vida y paz. Señor Jesús, abramos nuestras Biblias, mi hermano, amados hermanos. Gracias por esta palabra profética. Todos los días el Señor nos muestra, nos da la luz, nos da la fuerza para seguir luchando por el reino. Para seguir luchando y apresurando la venida del Señor. Abramos nuestra Biblia en 1 Corintios 6:19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no soy vuestro. Aleluya. Y por otro lado, hermano, nos muestra Gálatas 5, 19 al 21, nos muestra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, hay una lucha, somos templo del Espíritu Santo, somos de Dios, pero el enemigo de Dios también lucha por nuestro corazón. Lucha en que no seamos esos vencedores, a que el Señor no nos pueda utilizar, no nos use. Entonces, hermanos, vamos a mantener la mente en el Espíritu. El enemigo nada más vino a hurtar, matar y destruir. Eso, hermano, él quiere nada más eso, él no quiere nada bueno para nosotros. Entonces, siempre he puesto la mente en el Espíritu, es vida y paz. Entonces, para resumir esta la manifestación de la carne que habla Gálatas 5, hay cuatro grupos de obras de la carne. Vamos a hablar del primero para tener más claridad, más enfoque. Dice que el primer grupo es el que daña el cuerpo, ¿sí? Para Dios, daña el cuerpo que Dios no puede usarnos. Esa es la misión del primer grupo, en las cuales hay la fornicación, adulterio, la inmundicia y la lascivia. Hermano, esto hay que cuidar nuestro cuerpo, como ya lo anunciaba en 1 Corintios 6, hay que cuidar nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a cuidarlo, vamos a tenerlo bien cuidado para no caer en las pasiones y en los deseos de la carne. Para que la misión del enemigo, ¿qué es? Que Dios no nos pueda usar. Esa es la misión. El segundo grupo, hermanos, rápidamente, son aquellos a lo que se refiere a lo espiritual. Dice que son los pecados contra Dios. Lo que nos separa de Dios. Eso son los pecados espirituales, pecados contra Dios que nos separan de Dios. Entonces, ¿cuáles son? La idolatría, la hechicería. Son pecados porque nos separan de Dios. Entonces, vamos a estar unidos, ¿sí? Estos son los que buscan la idolatría y la hechicería. Entonces, dice que, le voy a leer una parte, dice, en la iglesia, no obstante, debemos ser como Abraham. Hermano, no hay que buscarle eso lo que dice la idolatría, así es cuando tenemos intereses propios para realizar lo que queremos. ¿Sí? Entonces, pero vemos el ejemplo de Abraham, que Abraham no buscaba nada, no intereses, sino servirle al Dios verdadero. Él tenía solo un corazón sencillo, humilde. Él solo quería ver al Dios verdadero, todopoderoso. Ustedes recuerdan que al llegar a él a la buena tierra, él no tuvo ni un centímetro de tierra. ¿Qué buscaba él? Lo que nos habla en Hebreos 11:14. ¿Qué buscaba él? Él buscaba una mejor tierra. Él no estaba aferrado a las cosas de esta tierra. Él solo buscaba a un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, que era capaz de mantenernos, de cuidar de nosotros, de suplirnos todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué buscaba él? Una patria celestial. Eso es lo que él buscaba, la patria celestial. Y el tercer grupo, hermano, vemos las pasiones de la carne, se refieren al problema del alma, hermano. Ahí donde
el Señor quiere, el enemigo quiere destruirnos, las pasiones del alma, hermano, donde daña la edificación de la iglesia, donde el Señor, Él busca es desunirnos. Aquí la edificación con los hermanos, la paz con los hermanos, ¿sí? Entonces no vamos a entrar en ese juego, hermanos, vamos a mantener la mente en el espíritu. Ahí es donde está la clave. Entonces, hay riña, hay pleitos, celos, iro, discordia, egoísmo, disensiones, envidia. Hermanos, eso no puede pasar aquí en la iglesia. El Señor nos dio todo, nos dio el espíritu, donde podemos vencer todas estas pasiones. Entonces, no vamos a dañar la edificación de la iglesia, no vamos a perjudicar la edificación mutua entre los hermanos. Y el último grupo es las pasiones de libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Nos desvían a la total perdición. Hermano, cuando andamos, ¿cuáles son? Son la borrachera y glotonería. Hermano, eso nos daña la salud y la parte psicológica. Entonces, mira hasta dónde llega el enemigo para dañarnos, hermano. Entonces, vamos a estar pendientes, alerta, de no caer. Vamos a vivir en el espíritu. Ese es lo que quiere el enemigo, esa es la lucha que hay. Él quiere destruirnos, ¿sí? Pero Dios quiere que seamos vencedores. El Señor quiere que seamos vencedores. El Señor quiere que seamos vencedores. Anda en el espíritu. Anda en el espíritu. Esa es la meta, hermano. Esa es la clave. Andar en el espíritu para no caer en ninguno de estos 4 tipos de pasiones. Solo es, queremos ser vencedores. Queremos la recompensa del milenio. No queremos, como dice en 1 Corintios 6, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, vamos a luchar, vamos a estar pendientes que las obras de la carne se manifiestan en cualquier momento. Por eso debemos andar en el Espíritu. Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús, así es como venía hablando nuestro hermano, las obras de la carne siempre se manifiestan. Hermano, pero hay algo que el Señor nos dio. Dice que los frutos del Espíritu. Dice que hoy tenemos los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, primeramente, es el amor. Hermano, primeramente es el amor. Oh Señor Jesús. Por eso, hermano, vemos aquí que los gálatas estaban bajo el asedio de los judaizantes, ¿verdad? Ellos querían practicar la ley, ellos querían hacer cosas por sí mismos, ¿verdad? Ellos querían permanecer en el estado, en la esfera terrenal. Pero, sin embargo, Dios quiere llevarnos a la esfera espiritual. Hermano, esa entra en otra dimensión. Amén, porque Dios quiere llevarnos a la esfera a la esfera espiritual. Hermano, Dios quiere llevarnos a la esfera espiritual. Dios quiere llevarnos a la esfera espiritual, hermano, y es ahí donde nosotros salimos de toda ley, de todo orgullo, hermano, de toda competencia, toda crítica, ¿verdad? Porque los gálatas, ellos comenzaron la vida de la iglesia con un fervor, hermano, haciendo todo. Pero a ellos les llegó el momento, hermano, cuando se metieron los judaizantes, empezaron ellos a practicar la ley, y allí comenzó la iglesia a llenarse ¿de qué? De competencia, crítica, calumnias, agresiones verbales, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en nuestro ser natural, cuando nosotros queremos practicar la ley, hermano, nos metemos en ese sofisma, hermano, de que tengo que ser recto, de que debo hacer esto, ¿verdad? Pero no, hermano, hoy tenemos la libertad en el Espíritu, ¿verdad? Hoy tenemos la libertad en el Espíritu, hermano, porque en Gálatas 5, 22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, vemos aquí que contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Hoy ya nosotros estamos libres, hermano.
Ya no podemos vivir más metidos en las cuestiones de la ley. No podemos estar más en nuestra carne, hermano, haciendo, mire, dice que la carne produce obra. No, tenga en cuenta. Escuche bien, la carne produce obra. El Espíritu trabaja con vida y da vida. Oh Señor Jesús, el Espíritu produce vida. El Espíritu produce vida y da vida. Y da vida. El Espíritu produce vida. El Espíritu produce vida y da vida. Y da vida. Hermano, usted que está ahí escuchándonos y que el Espíritu lo ha tocado, dice que este Espíritu es para dar vida. Amén. Porque el Espíritu, hoy, hermano, como el Señor nos hablaba en 1 Corintios 1:45, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Corintios 1:45. Nos dice: así también está escrito, fue hecho Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hermano, así que hoy tenemos ese espíritu, ¿verdad? Y ese espíritu nos da vida, hermano, porque dice que ese espíritu, dice que Dios es Dios y Dios es el espíritu. Amén. Por eso hoy nosotros necesitamos estar convencidos de que Dios es el puro amor. Hermano, Dios es el puro amor. Hermano, por eso no vamos a tener más esto como un eslogan. Hermano, yo pido perdón porque muchas veces no he sido ese dador de amor, sino que yo necesito inculcar esto, sacar ese eslogan de mí, ¿verdad? De que muchas veces vemos Dios es amor, pero en mí no hay esa realidad, no hay amor, ¿verdad? Hoy Dios quiere que yo tenga ese amor por las personas, ¿verdad? Porque si Él nos dice que el fruto del Espíritu, el primero, es el amor, yo debo, en mí, que está el Espíritu, debe producir ese amor. Amén. Para amar a las personas. Hermano, entonces cuando nosotros nos llenamos de ese Espíritu, hoy podemos ver, hermano, que nosotros no podemos mordernos los unos a los otros, ¿verdad? Como hicieron allí los Gálatas, que se estaban mordiendo entre ellos. Hoy nosotros, el Señor nos habla bien claro, hermano. Hoy tenemos la libertad del Espíritu. Por eso, hermano, ya no vamos a estar más en la ley, ya no vamos a meternos más en sofisma, hermano. Vamos a acudir a lo que el Señor nos ha dado, a ser libre. Amén. Por eso no usemos esa libertad para pecar, hermano. Vamos a tomar esa libertad para trabajar en el Señor. Porque Él lo que quiere es que nosotros erradiquemos este hombre natural, ¿verdad? Él quiere que nosotros erradiquemos este hombre natural. Porque dice, porque Él nos dio vida. Dice que Él nos dio vida, ¿verdad? Dice que era imposible por la ley darnos esa vida, pero Él nos dio vida, hermano. Dice que el amor de Dios es dadivoso. Por lo tanto, cuando la iglesia vive en el Espíritu, el resultado es el amor. Hermano, mire, Dios es dadivoso. Por lo tanto, cuando la iglesia vive en el Espíritu, el resultado es el amor. Hermano, hoy yo necesito vivir, ¿verdad?, en el Espíritu. Hermano, porque si nos lo dice así bien claro, no, esto no puede quedar allí. Esto debe entrar en mí, hermano. Y eso, mire, y el resultado es el amor. Es la entrega mutua. Yo necesito entregarme más al Señor, hermano. Ya no vamos a estar más sentados allí, hermano, esperando que nos hagan, entra. No, hoy necesitamos darnos, hermano. Y el resultado es el amor. Hermano, si hay amor en mí, va a haber un compromiso con el Señor. Por eso la palabra, hermano, dice que la palabra que sale de la boca de Dios nos lleva a pensar lo mismo. Mira, dice que de ella fluye la vida y el amor. Hermano, es en la palabra, no es en otras cosas, hermano. Es en la palabra donde vamos a encontrar la vida y el amor. Hermano, porque esto lo produce la palabra. Hermano, por eso hoy, ¿verdad? Ya nuestras reuniones cambiaron, ya no son las mismas, hermano. Aquí hay un claro ejemplo. Dice que el hermano contrató un electricista, hermano, y cuando él entró en esta reunión, esta atmósfera que había allí, que él fumaba mucho, dice que era un cigarrillo detrás de otro cigarrillo, pero en ese momento, hermano, él no sintió más el deseo de fumar, ¿verdad? En ese momento en que estaba allí, hermano. Hoy vemos que cuando tocamos la vida, hermano,
Esto nos transforma, hermano. Nos quita la ansiedad, nos quita todas las preocupaciones que nosotros tenemos. Hermanos, vamos a colocar nuestra mente en el Espíritu para que el Señor siga trabajando en nosotros. Jesús es nuestro Señor. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Aleluya, hermano. Y el Señor nos terminaba hablando de que hoy la iglesia necesita tener un andar estoiqueo. Aleluya. Este andar estoiqueo, hermanos, es tener el mismo sentir, la misma alma, el mismo amor. Aleluya. El mismo corazón. Hermanos, cada día la misma visión de establecer el reino del Señor unido al corazón de Dios. Este es el andar estoiqueo. Si uno llevaba aquí al libro de Gálatas 5, 24, decía, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces es un andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu, acá pues, que habla el versículo 25, es muy diferente al del versículo 16, que es un andar peripateo, que es el andar nuestro diario, nuestras tareas diarias. Nuestros hermanos han compartido que usted está en la cocina, usted está haciendo inmersión, usted está allí, aleluya, invocando el nombre del Señor. Usted está ahí tocando al Señor, aleluya, usted está en la esfera del Espíritu. Si estamos en el trabajo, en la esfera del trabajo también, aleluya, estamos allí, hermanos, haciendo inmersión, aleluya, estamos haciendo gritos de guerra, estamos inculcando la palabra, estamos, hermanos, en el ambiente del Espíritu. Allí, hermanos, nuestra mente es colocada en el Espíritu. Pero el Señor nos hablaba aquí de un andar estoiqueo. Este andar estoiqueo es una marcha, decía el Señor allí, cierto, decía allí que es una fila, cierto, una fila militar. Decía que es un caminar en orden y seguir una regla. Esta regla es la regla del Espíritu, aleluya, gloria al Señor. Esta regla es la regla del Espíritu. Entonces el andar estoiqueo, hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere? El objetivo del Señor es que nosotros tengamos un caminar, hermanos, con propósito, como un ejército, ¿cierto? Como esa marcha militar, aleluya, que tengamos objetivos, hermano, como iglesia a lograr y es, hermano, establecer el reino del Señor en esta tierra. Entonces, hoy necesitamos ese andar peripateo, ¿cierto? Para nosotros vencer la concupiscencia de la carne, necesitamos andar en este vivir, hermano, peripateo, que es nuestro vivir en el Espíritu, hermano, produciendo frutos del Espíritu para Dios, hermano, andando en la realidad del reino de los cielos. Allí nosotros vamos a producir estos frutos del Espíritu para Dios, pero también, hermano, lo principal que el Señor nos decía aquí es que necesitamos ese andar estoiqueo, como ese ejército que marcha en una sola fila, en una sola orden, en las reglas del Espíritu, hermano, para establecer el reino del Señor en esta tierra. Eso es lo que el Señor quiere. Y nos ponía la ilustración allí del rayo láser. Entonces, el rayo láser, decía el Señor aquí, hermano, ¿qué es el rayo láser? Dice que es una amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. Entonces, es una luz, decía allí que monocromática. ¿Qué quiere decir? Que el rayo láser sea una luz monocromática, que tiene un solo color. ¿Y qué tiene que ver el color? El color tiene que ver de que es una sola longitud, hermano, de onda, ¿cierto? No es como esta luz natural, la luz que tenemos en nuestras casas, en nuestro hogar, ¿cierto? Que es una luz, hermano, que tiene varios colores. El rayo láser no, el rayo láser tiene un solo color y una sola largo de onda, ¿verdad? Y la luz esta normal, hermano, tiene varios colores, ¿cierto? Dice que tiene allí varios largos, hermano, de onda. Entonces el rayo láser no tiene, hermano, esta característica. El rayo láser tiene un solo color, hermano, y tiene un solo largo de onda, ¿cierto? ¿Qué tal, hermano, que nosotros tengamos, hermano, varias ondas? Nada de esto, hermano, no. El Señor quiere que este rayo láser tenga un solo color, aleluya, y un solo largo de onda, decía el Señor allí. El Señor allí decía de que hoy en nosotros, hermano, no podemos tirarnos, decía allí. Dice que no puede haber conflicto entre nosotros, hermano, no puede haber luchas entre nosotros. Todo lo contrario, necesitamos unir nuestra fuerza, necesitamos complementarnos los unos a los otros. Aleluya, el Señor quiere que nosotros tengamos una sola alma, hermano, un solo amor. El Señor quiere que tengamos un solo espíritu. El Señor quiere que tengamos un solo pensamiento. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Este es el rayo láser. Este es, hermano, una sola longitud de onda. Hermano, este es un solo color. Aleluya, eso, hermano, es lo que el Señor allí nos está hablando.
un solo, una sola mente, un solo amor, un solo espíritu, una sola alma. El rayo láser tiene una sola mente, un solo espíritu, un solo amor, una sola alma. El rayo láser tiene un solo espíritu, un solo amor, una misma alma, un solo pensamiento. Esta es la característica del rayo láser, hermanos. Aleluya, porque hermanos, si nosotros comenzamos a criticarnos, si nosotros comenzamos, hermanos, a murmurar los unos de los otros, hermanos, nos vamos a destruir. Decía el Señor allí, nos vamos a destruir. Y quien tiene esta práctica, hermano, es aquel que quiere cumplir la ley. Ese es el que tiene esta práctica, ¿cierto? Y ahí es donde el enemigo nos quiere llevar, hermano, de criticarnos, de murmurarnos los unos, de murmurar los unos de los otros. Allí es donde el diablo aprovecha y nos quiere destruir. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere, hermano, que unamos nuestra fuerza, que sumemos nuestra fuerza. Hermano, allí nos vamos a complementar, allí vamos a ser uno con la obra de Dios, allí vamos a avanzar hacia adelante, hacia el establecimiento del reino del Señor en esta tierra. Ese es el deseo del corazón de Dios, hermano, ese es el rayo láser. El rayo láser es una solo color, el rayo láser es una sola onda, hermano, es una sola onda, decía el Señor allí. Oh, Señor Jesús, no puede haber, hermano, varios tamaños de onda. Hermano, eso quiere decir de que si usted, hermano, tiene un largo de onda, yo también lo tengo y todos los tenemos. Tenemos un solo largo de onda, toda la iglesia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen un solo largo de onda. Oh, Señor Jesús. Y decía allí, hermano, de que el rayo láser también es coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que el rayo láser es coherente, que tiene un solo ciclo, ¿cierto? Porque nos hablaba allí de que la onda monofásica es una línea que usted traza y ella viene y hace esto y vuelve al punto, el punto normal, al punto centro, ¿cierto? Y el Señor decía allí de que es coherente, hermano, es coherente porque tiene un solo ciclo, ¿cierto? Porque sube a la misma vez, porque baja a la misma vez. ¿Qué tal que un grupo nosotros subamos y el otro, hermano, venga de regreso? No, eso no se puede dar nunca, hermano. Todos necesitamos subir al mismo tiempo. Aleluya, ese es, hermano, el rayo láser coherente. Y el Señor nos decía allí que tiene el mismo ciclo. Y el Señor nos decía allí que también es direccional, ¿cierto? Es direccional, o sea que tiene una sola dirección. Tenemos una sola voz de comando, hermano, que es la palabra profética, que es el hablar, hermano, del Señor. Entonces, hermano, el rayo láser también es direccional, o sea, tiene una sola dirección, tiene un solo objetivo, hermanos, y es el objetivo de Dios de alcanzar, hermano, cada día establecer su reino aquí en esta tierra. Entonces, una de las características del rayo láser es también, aleluya, que es direccional, decía el Señor allí. Oh, Señor Jesús, aleluya, hermanos. Y el Señor nos hablaba de cómo se produce el rayo láser. El Señor nos decía allí de que cómo se produce el rayo láser. Dice allí, para producir el rayo láser puede usarse un sólido, decía allí un líquido, decía un gas. Y usted necesita energizar. Entonces el Señor decía allí de que estos materiales producen un átomo, ¿cierto? Entonces este átomo necesita ser energizado. Dice que extremadamente energizado. Dice que necesita, hermano, ser altamente energizado. Entonces, este átomo, hermano, de estos materiales que acabamos de leer, de la formación del rayo láser, hermano, energiza este átomo. Entonces, ¿qué hace este átomo energizado? ¿Quién lo energiza? Lo energiza un fotón. Decía allí, lo energiza un fotón. Entonces, una vez de que este átomo está energizado, dice que los electrones suben, hermano, dice que suben a otra órbita. Pero dice que el fotón lo trae nuevamente a la órbita. Y cuando, hermano, esto está, hermano, extremadamente energizado, dice que esto produce muchos fotones. Dice que muchos fotones, hermano, idénticos. Aleluya. Dice que allí, hermano, muchos fotones amplificados. Aleluya. Y esos somos nosotros. Hoy el Señor, hermanos, ha energizado a los adolescentes. Aleluya, pero ¿por qué, hermano, el Señor ha energizado a los adolescentes? Porque ellos aman la palabra, porque ellos inculcan la palabra, porque ellos hacen inmersión en la palabra. Aleluya, quiere decir de que esta obra no es de hombres. Aleluya, esta obra es de Dios. Esta obra no es de hombres, es de Dios. Esta obra es de hombre. Esta obra no es de hombre, es de Dios. Esta obra no es de hombre, es de Dios, es de Dios. Entonces, ¿quién energiza, hermano, a estos átomos?
Hermano, ¿quién es el fotón? El fotón es la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. El fotón es la palabra de Dios, hermano, que energiza los átomos. Este átomo sube los electrones, hermano, a una órbita extremadamente más energizante. Este baja, aleluya, y dice que este da una sonda que produce esos fotones idénticos, esos fotones, hermano, amplificados. Aleluya, hermano, y esos somos nosotros. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Oh, por su palabra, gloria al Señor, hermanos, porque hoy somos esos fotones, que somos idénticos al fotón original. ¿Y quién es el fotón original? Es Dios. El fotón original es el Espíritu. Hermano, es lo que el Señor hoy nos está dando a través de su palabra, que hoy está haciendo cosas sobrenaturales, aleluya, en la vida de la iglesia. Oh Señor Jesús, hermanos, los adolescentes, aleluya, fueron energizados, aleluya, ellos nos han energizado a nosotros, aleluya, pero por el fotón original, que es la palabra, que es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, aleluya. Hoy salimos a las calles, aleluya, a llevar la palabra, a llevar vida a las personas. Hoy este rayo láser está alcanzando los corazones de la persona. Él puede orar por usted, aleluya, llevándole a las personas lo que ellos necesitan, que es la vida de Dios, es el amor de Dios, es la palabra de Dios. Aleluya, hermano, esto es glorioso, esto es maravilloso lo que hoy está sucediendo. Esto es glorioso, es maravilloso lo que está sucediendo. Es glorioso, es maravilloso lo que hoy está sucediendo. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Hermano, es glorioso, es maravilloso lo que hoy está aconteciendo. Cosas sobrenaturales. El hombre a través de este rayo láser llegando al corazón de las personas, llevando lo que las personas necesitan, que es la vida, es el amor de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, y termino con el versículo 26. Decía el Señor allí: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, no queremos volver a esa esfera. No queremos estar en esa esfera, queremos la misma mente, el mismo amor, el mismo pensar, la misma alma, aleluya, uniendo nuestra fuerza, complementándolos los unos a los otros, aleluya, hermano. Allí nosotros vamos a realizar la obra de Dios, allí el Espíritu va a trabajar en nuestras vidas, allí nosotros permitimos que el Espíritu trabaje en nuestras vidas y nos unimos al corazón de Dios. Dice allí que es una cámara, dice allí que se forma una cámara, que es donde se produce el rayo láser. El Señor hablaba allí de una cámara. Dice que una cámara de un ambiente controlado. ¿Controlado por quién? Controlado por el Espíritu, controlado por el mismo Dios. Aleluya, que es la misma vida de la iglesia. Aleluya, que hoy, hermano, nos hace uno, hermano, con el deseo del corazón de Dios, que es ir a dar vida a la persona. Aleluya, hermano. Gloria al Señor. Vamos a conquistar la tierra. Aleluya. Gloria al Señor, porque vamos a conquistar la tierra. Oh Señor Jesús, aleluya, hermanos. Somos pocos, pero si pedimos al Señor, hermanos, si obedecemos a la palabra, somos simples y sencillos, hermanos. Vamos a establecer el reino del Señor en esta tierra. Continúa nuestro hermano Yuri con unos encargos importantísimos. Regálenos 3 minutos, por favor, hermanos, allí energizados en el Espíritu. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Amén. Oh Señor Jesús, 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 amén. Amén. Aleluya, hermanos. Qué palabra el Señor nos dio esta semana. Su palabra de vida, palabra que sale del trono de Dios. Este es el río. Este es el río que fluye del trono. Hermanos, hemos sido muy alumbrados de parte del Señor. Y los mensajeros que Dios usó esta noche, fieles, idóneos, han transmitido esta palabra con pureza de corazón para que todos podamos practicar. Vamos a dar unos anuncios importantes para todos. Por favor, 1 minuto más, amado hermano, para que usted esté orando y actuando a favor del reino de Dios. Mañana, la Casa Adolescentes, 8 en punto de la mañana. Todos los jóvenes de 10 años en adelante, capitanes, jóvenes mayores de 18 a 30, también los esperamos. Mande su niño de 10 años, 11 años, preadolescente. Hermanos, que hay una fiesta muy grande mañana aquí con el Señor. Amén. El domingo el Señor espera a la iglesia con el corazón lleno de su palabra, con alegría, para juntos festejar esa gran victoria del Señor, porque hacemos memoria del Señor.
y usted es el invitado especial del Señor en su fiesta, la mesa del Señor. Vamos a tener nuestros diezmos, ofrendas, votos y lo más grande, la palabra en su corazón. Amén. Para poder juntos edificar la iglesia. También recordamos, amados hermanos, con mucha alegría, el voto pro Brasil. Amén. Gracias al Señor, ya el 70%. Señor ha prohibido a través de todos los hermanos. ¡Qué bendición! Falta el 30%. Entonces recordamos aquellos 50, 60, 70 hermanos que hacen falta por el voto. El domingo, el Señor le dé la gracia y le dé todo para que sembremos con alegría. Entonces recordamos el voto, que son 20,000 pesitos. Aquellos que no dieron los primeros 20, que ya Dios les suplió para dar los 40, lo trae el domingo también. Entonces ya llamé un hermano y me dijo: hermano, ya tengo los 40, lo llevo el domingo. ¡Qué bendición, hermano! Ser uno con el Señor. Aseo sector B. Todos los hermanos, 1 de mayo, La Victoria, Nevada, Bellavista. ¿Cuál otro? Garupal, allá Héctor Campo, los hermanos, Fabio Agapito, La Victoria, Brainer, todos los hermanos. Aleluya, iglesia. Jesús es el Señor. Vamos en el fluir del río. Aleluya, bendiciones para todos. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Señor bendiga a la iglesia en el mundo entero, amén. Oh, Senhor Jesus! Nosso dia começa assim, invocando para se encher do Espírito logo de manhã. Nosso dia todo na comportagem depende muito de como nós acordamos. A gente acabou de se arrumar aqui agora e tomar aquele café, né? Para começar o dia bem. Lleno y también el Espíritu lleno de palabra. Cheio demais! Depois que todos tomam café, vamos exercitar mais o Espírito e se encher mais da palavra. Estamos saindo agora para comportagem. E aqui em Portugal a gente faz tudo junto. É muito bom, uma história maravilhosa de renovo. Então é muito bom sempre que a gente tá aqui e é uma chance pra gente apucar na rua. Ai. Você que tem um coração missionário, vem com o coração. Oi, Paulo, você aceitou a oração? Fazer oração. Eita, Epa! Pronto, já. Amém, Rogério. Raquel, tá?